Hola, buenas tardes a todos en España. Buenos días a las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Estamos aquí hoy para hablar de un sector que está en pleno desarrollo, más que un sector, una actividad, que es todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con el e-commerce, una actividad que año tras año va incrementando su presencia en la economía mundial, con datos, bueno, los últimos datos que tenemos, que las ventas por e-commerce van en el último año y se incrementaron en un 23%, llegando casi hasta los 22.000 millones. Y es una cifra que cada vez va aumentando más. Esto está modificando de manera importante el mundo del comercio y el mundo de la distribución. Hay un elemento, y es el que vamos a tocar hoy, que es clave para que el e-commerce tenga éxito, que es todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte. Y me atrevería a decir incluso que el e-commerce no sería posible si no fuera por la logística. Es que entendemos que es la clave del éxito para el desarrollo del comercio electrónico, está precisamente en esto. Y dentro de lo que es la logística y el transporte, sobre todo lo que tiene que ver con el reparto en la última milla, es decir, el reparto urbano. Entendemos que ahí es donde realmente se está jugando la batalla actualmente en el éxito o no éxito del e-commerce como actividad. Yo no voy a decir mucho más, simplemente introducir a nuestro ponente, Juan Sandes, que nos va a hablar de las claves de la logística en el e-commerce. Decir que Juan Sandes es ingeniero industrial por ICAI y MBA por la Universidad de San Pablo CEU. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en los ámbitos de la producción, la ingeniería de procesos, la logística y la distribución. Ha trabajado como director de producción en la planta de motores de Nissan en Madrid. Se incorporó en Segel como director de operaciones desde 2011 y ha sido director de desarrollo de negocio y director de logística de Segel, compatibilizándolo como CEO de Celeritas desde agosto del 2012. Desde enero del 2017 se incorpora como director general de operaciones y expansión de Rediser. Rediser, para quienes no lo conocéis, creo que es una de las principales compañías hoy en día que acompañan a todo el desarrollo del e-commerce y que está teniendo también un crecimiento que acompasa al crecimiento del e-commerce, pues yo creo que en las mismas proporciones casi en que este está creciendo, ¿no? Deciros de Juan que yo diría que estamos enfrente de uno de los mayores expertos que tenemos en España en estos temas. Colabora no solamente con IMF, sino colabora con otras instituciones académicas y bueno, pues actualmente es todo un referente en estos temas y darle las gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio tenerte y te vamos a escuchar muy atentamente. Espero que todos ustedes lo aprovechen y te dejo la palabra, Juan. Muy bien, muchas gracias, Gabino, muchas gracias a IMF. Y buenas tardes a los que estáis conectados a través de España, buenos días a los que estáis en Latinoamérica. Y efectivamente vamos a hablar de uno de los elementos clave que todo el mundo coincide en que es uno de los elementos clave en el negocio de e-commerce y que es la logística, ¿no? La logística, como yo la entiendo, además, es en e-commerce tiene 3 pilares. De los 3 pilares vamos a dedicar parte de la presentación. El primero es el fulfillment, o llamado también logística, y que para que todos entendáis un poco lo que representa es el área en donde almacenamos y preparamos pedidos. Es un gran olvidado en el e-commerce. Siempre que hablamos de logística tendemos a hablar de distribución o de transporte y nos olvidamos de la parte previa tan importante como la preparación de pedidos. El segundo pilar es el del delivery, la distribución de última milla, incluida en sus diferentes variedades y que luego veremos. Y un tercer pilar que también a veces se olvida, para mí es importantísimo, tanto como los otros dos, es la atención al cliente. Es decir, estamos entre los 3 pilares que van a ser los elementos clave, como decía Gabino, de que la experiencia de compra de todos aquellos, incluido yo, que soy un comprador impulsivo en online, valoremos esa experiencia de manera positiva y eso nos haga repetir y volver a comprar, la famosa recurrencia que se llama. Vamos allá un poco y vamos a ir avanzando. A ver.
¿Por qué no pasa, Beatriz? Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, voy a deciros brevemente quién soy yo, muy poco sobre mí, pero porque me situéis un poco. Luego voy a dar algunos datos del sector relacionados con la logística, para que entendamos el peso que tiene la logística de e-commerce respecto del negocio de e-commerce que comentaba Gabino de 22.000 millones. Veréis en qué se queda la cifra cuando hablamos de logística. Luego vamos a entrar en especificar y en detalle en los pilares de la logística, como os decía, fulfillment, distribución o delivery y atención al cliente. Y en la última parte estaré encantado de responderos a aquellas dudas o preguntas sobre lo que haya comentado o todo aquello que os cree inquietudes y que no haya sido comentado por mi parte. Me ha presentado Gabino. Rápidamente os digo que de formación soy ingeniero industrial, luego he hecho un máster en dirección y administración de empresas. He trabajado en el área de la producción, pues en un área como es la automoción, valga la expresión, una de las áreas con mayor peso específico a nivel de producción, en una planta en Madrid que tenía Nissan. Hace 18 años pasé a formar parte de una plantilla de una empresa de distribución en España, SGEL, conocida porque es el distribuidor mayoritario de revistas y publicaciones que terminan estando a la venta en un punto de venta o kiosco. Allí fui además director de desarrollo de negocio de una línea nueva que terminó, y lo resumo, comprando una pequeña empresa del sector logístico de e-commerce que se llamaba Celeritas, de la que fui su CEO y que sigue, de hecho, viva, aunque yo desde enero del 2017 soy director general de operaciones y expansión en una compañía de transporte urgente y que da servicio a muchas empresas de e-commerce en España que se llama Rediser. Luego tengo alguna otra cosa, soy business angel, inversor en alguna startup del sector logístico de e-commerce, en este caso es de Deliverea, y como él comentaba, pues ponente y docente o formador. Yo no soy una persona con mucho conocimiento, siempre me gusta decirlo, pero creo que lo que sí soy es alguien que cuenta lo que vivo. Y entonces todo lo que os voy a contar hoy no lo vais a encontrar en ningún libro, porque no hablo de teorías, sino de una visión muy práctica de lo que es la logística de e-commerce. Me gusta contarlo un poco en broma, pero os voy a contar cómo desde el 2011 que estoy trabajando en logística de e-commerce, pues tenía el pelo mucho más negro de lo que lo tengo hoy, porque la logística, como dice un conocido mío, pues no tiene glamour y realmente es un área complicada y difícil. Entonces, voy a daros datos, vamos a hablar sobre realidades. Vais a ver que vamos a hablar muy poco de teoría. Ahí tenéis mi Twitter y mi referencia en LinkedIn para aquellos que quieran seguir en contacto conmigo. Algunos datos del sector. En la parte izquierda veis un poco la evolución en España del comercio electrónico y su facturación. Si nos centramos en el año 2015, que está cerrado el dato, pues para que veáis un poco, se facturaron en e-commerce en España 20.000 millones en números redondos. Pero cuando tendemos a hablar de esta cifra nos olvidamos que para los logísticos no todo lo que se vende por Internet se transporta. Y me vais a entender, los viajes no se transportan, las apuestas, las descargas de música, las entradas, las reservas de hotel, las reservas de un restaurante. Es decir, de esa cifra de 20.000 millones, fijaros que solo se transportan en valor de facturación 6.000 millones, 6.800. O como me gusta contarlo de manera resumida, 33 euros de cada 100 euros que se facturan se transportan. Por tanto, la cifra para los logísticos en España, máxima de ambición a la que podemos aspirar en un año 2015, es intentar conseguir los 6.800 millones de facturación que se transportan. Pero como os decía, esa es la cifra que se factura. Es decir, ahí está el precio de lo que vale un iPad o una camisa o unos zapatos. Pero los servicios logísticos de transportar esos 6.000 millones solo son 600. ¿Y cuáles son los servicios logísticos de transportar? Pues la preparación del pedido, que hablábamos antes, o fulfillment, su transporte de ida y, en el caso de que lo haya, su transporte de vuelta más la atención al cliente. Entonces, fijaros y quedaros un poco con este dato. 20.000 millones de facturación en el e-commerce en España, pero los servicios logísticos del B2C, 600 millones, es decir, 3 euros de cada 100 millones, de cada 100, perdón, que se facturan, son los servicios asociados a la logística. Y yo siempre añado, si tenéis hijos en edad de estudiar, que no hagan esto, que se dediquen al marketing o alguna otra cosa, porque como veis, aquí el dicho es importante, estamos hablando de 600 millones, y quiero matizar, del negocio e-commerce B2C. En el ciclo formativo que comenzaremos a dar antes de que acabe el año,
Sobre estos tres pilares hablaremos mucho más en detalle de esto y distinguiremos mucho más la diferencia entre los procesos B2C, Business to Customer, y Business to Business, es decir, en los negocios tradicionales de movimiento de mercancía entre dos empresas, o la diferencia que aporta el e-commerce del B2C es importante. Y esa cifra, para que la entendáis, se refiere solamente al B2C. Bien, algún dato más del sector. 46 millones de habitantes en España, es decir, 46 millones potenciales de compradores. Lo que ocurre es que en España solamente usa Internet y tiene acceso a ella el 71%, las últimas cifras hablan ya del 75%, pero un poco para que nos hagamos orden de magnitud, 33 millones de habitantes son los que realmente tienen conexión a Internet y, por tanto, los potenciales compradores para todos aquellos que estamos pensando en este negocio son esos 33 millones. Sin embargo, en España la penetración de la compra está todavía baja, es decir, es un 32% de compradores online. Los últimos datos hablan de un 36, un 37, y en el entorno de 15 o 17 millones de habitantes compradores. Indudablemente hay una parte de la generación española, como puede ser la de mi madre, que ya no accede a Internet y tampoco, por tanto, va a comprar. Es decir, que la tenemos un poco fuera de esta pirámide. Pero pensemos que hay 33 millones de personas en este momento que hacen uso de Internet y que solo hemos conseguido convencer de que compren a 15. Por tanto, nos queda un recorrido de 18 millones potenciales de compradores. Por tanto, el mensaje que aquí os traslado es que el negocio de e-commerce es uno de los nichos de actividad que sigue creciendo, incluso desde la crisis de 2009 a 2 dígitos, como mencionaba Gabino, y por el que todos los días pues aparecen infinidad de startups y de gente emprendedora que quiere entrar en esto. Luego hablaremos. Y en el mercado latinoamericano todavía más, efectivamente, ¿no? Porque a mí me gusta decirlo así sin que nadie se ofenda. En España vamos como 3-4 años de retraso respecto de los países de nuestro entorno, Inglaterra, Francia, Alemania, y yo creo que en Latinoamérica todavía va un par de años de retraso en este sentido respecto de España a nivel de volumen de negocio y de actividad de e-commerce. También es cierto que los que vamos por detrás vamos aprendiendo lo que hacen mal los demás y, por tanto, el crecimiento es más rápido, ¿no? En la parte derecha lo que he querido mostrar es cómo es el comprador online, es decir, porque toda la logística se basa al final en este señor de negro que estáis sentado, o yo, o Gabino, que es comprador también, o cualquiera de vosotros. Somos el centro de la ecuación de este negocio de e-commerce. Hemos pasado a tener el dominio de la situación y a cambiar el modelo, es decir, a ser el centro de la ecuación, me gusta resumirlo así, porque somos los que decidimos, somos los que opinamos, somos los que valoramos y viralizamos la opinión que tenemos sobre un servicio que hemos recibido con una cantidad de medios que hace años era impensable. Entonces, el resumen es gente muy formada, gente muy móvil, gente que está todo el día con su dispositivo, con una buena formación. Nadie es tonto de los que está comprando por Internet y no quiero ser peyorativo, pero quiero decir que es una persona a la que hay que enfrentarse con conocimientos. Por tanto, eso es algo que tenemos que empezar a cambiar también como mentalidad de empresarios de startups, retailers que vendemos por Internet, y no os digo nada si trabajamos en el sector logístico, ¿eh? Es decir, creo, además, y estoy convencido de ello, que uno de los principales problemas del sector e-commerce en España todavía es el cambio cultural de las organizaciones. Es decir, no hemos entendido que el consumidor y el comprador ha pasado de ser el eje, o sea, el centro de la ecuación, el dueño, el que manda, el que aun sin tener razón puede hacernos daño a través de una red social si no actuamos de una manera diferente a como estábamos habituados, ¿no? Entonces, como resumen, es un negocio en el que en España, hablando en concreto, puede haber 33 millones potenciales de compradores y esos compradores son gente con formación, con movilidad, con dispositivos y, por tanto, con una capacidad de generar en positivo valoraciones buenas como la contraria, en negativo, ¿no? Bien, los tres pilares, los he mencionado antes, y porque tengamos todos un poco claro la terminología. El fulfillment es el proceso de almacenamiento y preparación de los pedidos. Se llama también logística y en otros sitios se llama operaciones. Esa es la terminología y como veremos ahora cuando entremos un poco más en detalle, pues definiremos cuáles son los procesos dentro del sector e-commerce que ahí se desarrollan. El segundo es la distribución, del que todo el mundo tendemos a hablar cuando hablamos de logística de e-commerce. Cuando nos referimos a la logística de e-commerce estamos todos pensando, muchísima gente piensa en la parte de la distribución o transporte de última milla. Y el otro pilar importantísimo, el de la atención al cliente, ¿eh? Estos son los tres elementos clave
a los que nos tenemos que enfrentar, ya seamos una startup o una empresa no de reciente creación, sino ya consolidada, que esté en el mundo off y quiera pasar al mundo on, o que sea un pure player, que esté directamente en el mundo on. Y desde el punto de vista logístico ocurre lo mismo. Tenemos que ser capaces de dar servicio en esta cadena de valor a las tres patas. Si somos capaces de ofrecer las tres por uno mismo, estaremos añadiendo valor porque le estaremos dando al otro lado, al startup o a la empresa, un único interlocutor, ¿no? Bueno, de estos tres pilares son los ciclos formativos sobre logística y e-commerce que con IMF desarrollaremos con mucha más profundidad más adelante, pero sobre los que hoy pues os quiero dar algunas claves para que veáis un poco la situación y hacia dónde creo que van a ir las cosas. El fulfillment, como lo decía, es el proceso que comienza con el almacenamiento del producto y termina con la preparación del pedido. Es decir, todo lo que ocurre desde que hemos recepcionado mercancía, la hemos almacenado y además la hemos preparado en función de los pedidos que nos van entrando, termina con un packaging específico, luego hablaremos un poco de ese proceso, y con una etiqueta de transporte. Ese es el fulfillment, ese es lo que se llama en muchos casos la logística. Hay diferencias, no voy a entrar hoy mucho en detalle, pero venimos de un mundo de trabajar el B2B. En el B2B, para que lo entendáis un poco respecto del B2C, me gusta poner un ejemplo. En el B2B, si estamos trabajando en operaciones con tabaco, lo que preparamos son palets de cartones de tabaco. Es decir, nuestra unidad de movimiento es el bulto, que en este caso podría ser un palé, o en cualquier caso una caja donde dentro hay 50 cartones de tabaco. Bien, ni desde el punto de vista de los medios productivos, carretillas, elementos de radiofrecuencia, pistolas, ni cualquier tecnología que eso os ocurra, es comparable a cuando en vez de vender esos cartones o esos paquetes o esas cajas para llevarlas a un estanco, lo que vendemos es el cigarro suelto. Esto es el B2C. Es decir, mis palés que están ubicados en estanterías de altura para mover directamente un palé con 20 cajas a un estanco no tiene nada que ver ni desde el punto de vista de preparación, ni desde el punto de vista de layout, ni desde el punto de vista de instalación, cuando lo que yo tengo que preparar es un cigarro suelto. Y además un cigarro suelto de esta marca, un cigarro suelto de esta otra y un cigarro suelto de esta otra. Y ese es el negocio del B2C desde el punto de vista de fulfillment. Eso es lo que nos tiene que cambiar desde el punto de vista de las organizaciones, la mentalidad. Y todos sois conocedores de lo que voy a decir. Las grandes empresas, aunque han dado algún bandazo, el fulfillment, por decirlo de alguna manera, lo tienen internalizado, lo consideran core de su negocio. Amazon, los que conocéis en España, tiene 20.000 metros cuadrados en San Fernando de Henares, donde lo que hace son las operaciones logísticas de fulfillment. Además, no solo para él, sino que las hace también para otros. Pero el Corte Inglés tiene su almacén también propio, Privalia, aunque Privalia lo externalizó, pero luego lo ha internalizado. Es decir, los grandes retailers consideran esto muy core y lo hacen en interno. Y lo que quería contar de ellos, lo hacen en interno y aquellos que tienen actividad en el mundo on y en el mundo off, como pudiera ser el Corte Inglés, tienen almacenes diferenciados para las preparaciones logísticas del mundo B2B, es decir, sus suministros a tiendas, del B2C. Es muy complejo en un mismo almacén hacer operaciones B2B y B2C. Lo he resumido un poco con lo de los cigarros porque creo que explica un poco la diferencia y la complejidad de una cosa y otra, ¿no? Bien, los procesos de fulfillment, pues ahí los tenéis enumerados. Básicamente es la recepción de la mercancía, el almacenaje de la misma, la preparación del pedido, o que se puede llamar, y la podéis ver también como picking. El packing es importante. En fulfillment de B2C se diferencia en preparación de pedidos el picking del packaging. Luego me detendré un poco por qué, ¿no? Un hecho muy importante en el B2C que se nos olvida muchas veces, el tratamiento de lo que no vendemos o no queremos, es decir, el tratamiento de la devolución. Y luego ya entran las tres actividades que tienen que ver con el transporte de última milla, que es recogida de mercancía, transporte a cliente final y en caso de que no se haya vendido o no se quiera, pues recogida de la devolución. Y luego el call center. En esta filmina diapositiva lo que he pretendido contaros es un poco cómo ha evolucionado esto y qué ha ocurrido. Hace unos años, ya por el 2006, en España apenas había B2C y e-commerce, estos procesos que os he contado, todo lo que tiene que ver con la parte de preparación,
los hacía lo que se llamaba un operador logístico, era alguien específico que trabajaba y muy especialista en operaciones de preparación de lo que yo os decía antes, B2B, de paquetes, de palets, es decir, nunca de la unidad, y era un ente independiente del que luego transportaba esos pedidos. Era otra compañía, los llamados couriers, y paqueteros o como empresas de mensajería, de transporte urgente, cualquier nombre que en España podemos estar pensando en los MRV, Seur, Ediser, Envialias, TNT, DHL, GLS, ASM, que no se me olvide ninguno, Cross Express, ECER, que se enfadan todos, ¿no? Pero eran otro ente, eran unos señores que iban a un almacén, al muelle, donde había terminado el operador logístico de preparar un pedido para una tienda o para otro negocio, recogían y entregaban. Y luego además había otro ente independiente de los dos, que era el call center. Lo que ha ocurrido con la llegada del B2C es que estos couriers lo que han querido crecer es hacia arriba, es decir, para ofrecerle a la gente que vende online un servicio integral, como yo os decía antes, como único interlocutor y que aporte más valor. Y lo que ha habido es una integración vertical que llamo yo, y ahora todas las compañías que antes nombraba, todas tienen operaciones de fulfillment. Es decir, van a venderle a alguien sus servicios y le dicen, no, yo soy capaz de prepararte los pedidos, de transportártelos y además te gestionaré las incidencias. Es decir, se ha unido verticalmente eso, ha habido un corrimiento de los couriers hacia arriba y hoy en España en concreto, porque aunque pone futuro, esto es hoy y os diría desde hace 3 o 4 años, todas las compañías de mensajería o couriers tienen operaciones logísticas. También os digo una cosa, ¿qué ha pasado? Que como se dice en España, zapatero a tus zapatos. Es decir, una empresa especialista en hacer transporte urgente sabe de eso. Y hacer fulfillment ahora veremos, con costes razonables no es fácil. Y por tanto esa integración vertical en algunos casos ha fallado. Y siguen teniendo su nicho específico muchísimos operadores logísticos en España, y me viene al caso uno que ha celebrado hace poco sus 20 años como es ICP, ¿no? Es decir, hay operadores logísticos con un peso específico muy importante porque son auténticos especialistas en esto. Pero que entendáis un poco que el movimiento que ha habido sobre estos procesos tiende a ser un movimiento de integración vertical y ofrecer el servicio integral. En fulfillment, en logística, pues hoy os doy un mensaje para que me entendáis. Todo es tiempo, es decir, cuánto tardo en recepcionar, cuánto tardo en ubicar o en almacenar, cuánto tardo en hacer el picking del pedido, cuánto tardo en empaquetar. Bueno, pues lo que tardo, cuánto tiempo, no lo olvidéis, es euros. El tiempo es coste. Y por tanto, todo aquello que afecta a que tardemos más o menos tiempo tendrá que ver con el coste de la operación. Os pongo algunos ejemplos y repito, en esos ciclos formativos pues nos extenderemos muchísimo más, llegando a hacer casos prácticos y reales de la diferencia que cuesta recepcionar una mercancía que nos ha llegado y el cliente que nos la manda dice que la quiere controlar a la unidad, que otro que nos dice contrólame por muestreo, que quiere decir ábreme una caja y confirma que lo que viene en esa caja es correcto y a todas las demás daremos por bueno que eso es lo que venía. No sé si me entendéis. Es decir, al final dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues tiempo, claro. Si yo recepciono de un palé que vienen 10 cajas, abriendo las 10 cajas y contando cada unidad y comparo con lo que tardo en abrir solo una y controlar que viene bien, la diferencia es tiempo y los tiempos son euros. Pero en almacenar pasa lo mismo. Ubico esos palés en altura o los dejo lo que se llama en playa o en suelo, porque tienen mucha rotación, porque va a salir pronto la mercancía. Pues indudablemente una operación que está en alto requiere que alguien coja un traspalet, con una elevadora vaya, baje el palé, coja las unidades y las prepare. Si está en playa, toda la parte que os he contado de la máquina se evita y es directamente ir a playa. Por tanto, tiempo y por tanto coste. Un picking, hacemos un picking de las referencias que más rotan, de las AS, de las BES o de las CES, pues ir a coger unidades de algo que se vende poco, como no las tendré cerca, cuesta mucho más que si son las que vendo mucho que las tengo cerca. En el packaging, hacemos un packaging ad hoc quiere decir a medida, porque este retailer vende un producto que quiere que vaya envuelto con un papel de seda, con un lazo, con unas burbujas, incluso con unas gominolas o un caramelo. Os cuento casos reales que veremos en esos ciclos de detalle. Indudablemente ese packaging cuesta muchísimo más que si yo cojo el pedido preparado y lo pongo en una bolsa de transporte. Por tanto, el mensaje, para que entendamos bien, cuando hablamos de logística entendida como fulfillment, es que el tiempo es coste. Y esto me gusta mucho decirlo para que lo escuchen también la gente de marketing.
que es donde yo creo que los logísticos estamos desconectados. No hemos trasladado bien a las organizaciones comerciales y de marketing esto que yo os estoy diciendo. Yo creo que ellos lo intuyen, pero en el fondo un responsable logístico tiene que ser el que le diga a su compañero de marketing que si en vez del packaging llevar el lazo que ha puesto de seda con 4 nudos lo hacemos de otra manera, estamos dando la misma imagen, que es muy importante a ese que ha comprado, pero estamos a lo mejor ahorrando 60 céntimos por pedido. Lo pongo a título de ejemplo, es decir, esta es la parte en donde la logística tiene mucha relación con el área comercial o de marketing de una empresa. Y no lo olvidéis, aquí cuando hablemos de tiempo estaremos hablando de costes. El siguiente pilar, el delivery llamado, ¿no? Pues os voy a dar algún dato hoy, os anticipo. En España, el estándar de todas las compañías de distribución de última milla en un servicio 24 horas convencional es que 2 o 3 entregas de cada 10 son fallidas. Es decir, al final el éxito a la primera, que se llama, pues se mueve en el entorno del 75 o el 80%. Además de las que fallamos, los logísticos, vamos a quedarnos con la cifra de 3, el 80% de esas 3, es decir, 2,4, es decir, casi todas, son por ausente. Es decir, el gran problema del B2C es que comenzamos a hacerlo las compañías logísticas de transporte en la crisis cuando lo que hacíamos era B2B. Y me vais a entender ahora. Cuando hacíamos B2B no había ni un solo fallo en la entrega, porque la entrega B2B tiene horarios fijos. Estamos entregando entre empresas. Hay un horario de entrada con un muelle de carga asignado. Siempre hay un portero en recepción. Siempre hay alguien para recibir nuestro pedido. No sé si me entendéis. Por tanto, veníamos del mundo B2B maravilloso, en donde a una hora determinada habíamos concertado una entrega, allí nos recibían, dejábamos nuestro pedido y por tanto entrega exitosa. Fijaros en estas dos imágenes. El negocio del B2C es lo que veis en la izquierda, que es una broma, pero es decir, es un negocio de distribución multibulto. El estándar se mueve entre 2-3 bultos por pedido en muchísimos de los casos. Si hablamos de alimentación podemos llegar a hablar de 7 y 8 bultos por pedido. Y como dice B2C, la entrega es en domicilio. Es decir, el acuerdo es que te lo tengo que dar en la puerta de tu domicilio. Ni te lo puedo dejar en la puerta de la urbanización y no recorrer los 300 metros que hay de piscina, pista de pádel y tal. Por supuesto, no te lo puedo dejar en el bajo, aunque no haya ascensor, tengo que subirlo. Y a su vez he tenido que dejar mi furgoneta aparcada con los problemas que las ciudades y las urbes empiezan a tener de circulación, de restricciones de horarios. Es decir, no quiero llorar sobre el tema del delivery, pero os puedo asegurar que es muchísimo más complejo de lo que nos imaginamos los que compramos online y muy desconocido para los que compramos online a no ser que trabajemos. Es decir, no entendemos que nuestro pedido no llegue en hora, que no llegue en el momento que esperábamos, que no haya incidencias, pero simplemente quiero trasladaros que seamos conscientes. He tenido la oportunidad de hacer reparto durante 3 sesiones seguidas en diferentes sitios de mis 2 compañías en las que he trabajado y he entendido lo difícil que es esto y lo mal pagado que está además. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mensaje en el delivery, hablando de un servicio estándar, pues 3 de cada 10 son fallidas. Estamos ausentes. No sé cuántos de vosotros, estoy seguro que casi todos los que estáis al otro lado compráis online y no sé qué pensáis, porque yo siempre hago esta pregunta. Hoy no os tengo aquí de momento para que me respondáis, pero luego en la parte final, si queréis, lo comentamos. ¿Qué nos pasa por la cabeza? Voy a hablar de los españoles. Cuando compramos por la noche le damos al clic, terminamos de comprar, nos llega un mensaje que nos dicen que nos lo van a entregar mañana. La mujer te puede decir que si estás seguro que no te van a engañar, que si porque has pagado con la tarjeta, es decir, hay temor, pero empieza un estrés, una sensación de que me lo traerán o no me lo traerán, que empieza el día anterior cuando te preavisamos, que dura todo el día siguiente, pero además es que nos vamos a las 7:30 de la mañana, nuestra mujer también se va a trabajar como nosotros, no se queda nadie en casa y nos extraña que no nos entreguen el pedido. Es decir, hay una cultura instalada que está cambiando, y ahora veréis un poco por qué está cambiando, de que la compañía logística tiene que hacer lo que sea
aunque yo no esté por entregarme el pedido. Y de verdad, tenemos que empezar a cambiar. Yo llevo evangelizando sobre esto mucho tiempo y sé que no me gano muchos amigos, pero no importa, yo quiero seguir diciendo lo que pienso. Hay soluciones diferentes de la entrega en domicilio, y ahora la veremos, que resuelven esos problemas de que compramos y no estamos en casa, ¿no? Ahora la veremos. Pensar sobre lo que os he dicho, es decir, ¿cuántos no compramos para no estar al día siguiente y nos extrañamos de haber sido ausentes? Bien, una cosa que se me ocurrió un día para explicar un poco lo que nos está pasando, ¿no? Lo llamé la curva del desencuentro, aunque no son curvas, son rectas, pero lo vais a entender. En el eje de abscisas están los euros, lo que cuesta. Y en el eje de ordenadas, en el eje horizontal, el tiempo que tarda un logístico en hacer una entrega. Si nos vamos a los servicios que hace 3 años eran estándar, es decir, que te entregaran un pedido en 3 días, indudablemente para una compañía logística cuesta algo menos, estaríamos hablando del punto de la derecha, que cuando lo que lo quiero es para allá, ¿no? Es decir, quiero algo que he comprado ipso facto. Voy a hacerlo muy simple a modo de broma, pero para que me entendáis. Yo con 72 horas, una compañía logística, ese pedido en la parte de transporte troncal o de arrastre que se llama, lo puedo arrastrar en un tráiler, que es un vehículo lento, y dejarlo en la agencia de destino otro día retenido porque no me interesa sacarlo, y al tercer día sacarlo. Mis costes de distribución de ese pedido son más bajos que cuando tú me lo pides ya, porque cuando me lo pides ya, si además lo pides desde una ciudad diferente a la que estoy, solo tengo una manera de llegar, que seguramente sea o con un dron en el futuro o con un avión, y cuesta bastante más un avión que un tráiler. Por tanto, la recta que veis por arriba de lo que cuesta es claramente correlacionada con el coste. A menos tiempo, más coste. Bien, pero ¿qué ocurre a los que compramos, que somos los de la curva de abajo? Que la logística no la vemos como algo que cueste. Es más, nos llegan a confundir algunas páginas web cuando dicen envío gratuito. Y llegamos a pensar que todo lo que hay por detrás, fulfillment y distribución, es gratis, que no cuesta. Que debe haber un ente ahí pues sin ánimo de lucro y que hace todo gratis y que no le cuesta nada. Mi mensaje es, no es así, las cosas cuestan. Un retailer que os vende el envío gratis lo que está diciendo es que él asume el coste de ese envío. Pero las compañías logísticas, por supuesto que facturamos ese transporte. Y muchas veces el retailer, como bien sabéis, cuando te está diciendo que te hace un envío gratuito, seguramente o reduce su margen o te lo está metiendo en el precio, pero las cosas cuestan. Entonces, este desencuentro entre lo que está abajo, que es lo que los que compramos pensamos que cuesta, y lo que cuestan las cosas, es lo que hace que haya este desencuentro entre lo que yo llamo los 3 pilares que juegan en la logística, ¿no? El que vende online, el que compra y el que da los servicios, que es el logístico. Estamos completamente desalineados. Las páginas web, y lo digo, no sé, muchos estaréis ahí por detrás con negocios y podemos debatirlo, en muchísimos casos no son muy explícitas en la parte logística. No explican claramente que hay un abanico de servicios diferente, que por tanto hay un abanico de servicios con diferente tarifa y que debería ser el que compra o los que compramos los que decidiéramos cuál es el servicio que queremos. De tal manera que cuando yo compro un servicio 24 horas, esa página web explique que mi pedido podrá ser entregado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Es decir, la incertidumbre de la entrega es mucha, yo lo entiendo. Pero es que hay servicios premium que reducen esa incertidumbre y que tienen otro precio. Cuando me refiero a que no estamos alineados, que no hay transparencia, es que al final lo que se pone es servicio de entrega 24 horas. ¿Y qué nos ocurre a todos? Igual a vosotros que a mí, que cuando nos llega el preaviso de que mañana nos entregarán el pedido, llamamos rápidamente para decir, ¿pero a qué hora? No pensará usted que voy a estar todo el día esperándole. Y claro, el centro de atención al cliente del logístico, fijaros cómo tiene que actuar. Oiga, mire, es que el servicio contratado es 24, yo no le puedo garantizar que sea de mañana o de tarde. Aún no están montadas las rutas y no sé si por su casa pasamos por la mañana o por la tarde. Pero claro, le dices al consumidor, ahora nosotros tenemos un servicio que le puede entregar en franjas de 1 hora, pero no es el que nos han contratado. El consumidor no entiende eso. El consumidor al final te pone a parir y dice que eres una porquería de compañía porque no vas por la mañana cuando sabes que él trabaja por la tarde. Pero en el fondo, si el retailer que ha vendido hubiera especificado que el servicio es de 9 a 19, pues esa pregunta que tú estás haciendo de que te lo entregue por la mañana no existiría. O es más, si el retailer que vende hubiera dicho hay un servicio de 9 a 19, pero hay otro de 9 a 11, de 11 a 1, con este otro precio, seríamos nosotros al comprar en el checkout los que decidiríamos cuál es la opción.
estaríamos todos alineados, no nos estaríamos enfadando de que malo eres porque no vienes a la hora que quiero, etcétera, etcétera. Y creo que esto es un tema a resolver, pero tengo que deciros que desde el 2011 está cambiando. Empieza a haber más claridad en esto, se empieza a ser más transparente y más claro el aspecto logístico, ya sea en la ida como en la devolución, ¿no? Bien, modalidades de entrega en e-commerce. Pues tenemos en el modelo push, que llamo yo, que es decir, somos las compañías logísticas las que empujamos el paquete hasta el consumidor final, pues la principal modalidad de entrega es la entrega en nuestro domicilio. Y aquí me gusta matizar siempre que muchas veces el domicilio es la oficina donde trabajamos, porque pasamos muchas horas y lo que hacemos es dar esa dirección como entrega de pedidos. Bueno, hay dos servicios básicamente en domicilio, o dos grupos, en lo que se llama el servicio estándar. Están ya obsoletos, es decir, servicios de 3 días, entrega en 2 días. Incluso el estándar de 24 horas, por lo que os contaba antes, empieza a estar considerado como un servicio estándar. Estos, la gente lo que espera es que no les cueste nada, y en muchos casos en esa página web, pues que si el ticket de compra pasa de 40 euros, tampoco tenga gastos de envío. Pero es que las compañías logísticas, todas las que se os ocurran, tienen servicios premium, que son concertado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a reducir la franja porque concertado es la terminología que le damos en distribución, es o mañana o tarde. Te doy a elegir. Yo puedo, sabiendo el día anterior que tú lo quieres de mañana, montar mi estructura de reparto para ir de mañana a tu casa y no ir de tarde. Con franjas horarias, como veis ahí, de 2 horas, de 1 hora, las hay de 4 horas. Es decir, podríamos tener el checkout pues de 9 a 11, de 11 a 1, etc. Servicios de entrega en sábado o domingo. Y servicios after work. Como su nombre indica, son servicios en capitales de provincia. Tengo una experiencia y una anécdota sobre esto muy curiosa de hace 2 años con un cliente que nos pidió que lo pusiéramos en marcha en Madrid. Es una entrega de 7 de la tarde a 11 de la noche. Indudablemente todos pensamos teóricamente que ahí la posibilidad de fallar es difícil porque hemos vuelto todos de la oficina, si no es el marido es la mujer, pero es raro que no haya nadie. Y lo pusimos con un retailer al que le hacíamos servicios de vino, lo voy a contar, no diré más, que era vino, y nos duró una semana porque fue tal el boom de críticas en redes sociales, de insultos, porque al final ellos que habían elegido el servicio After Work, a la gente le molestaba mucho cuando llegabas y estaban cenando, cuando llegabas y estaban bañando al niño. Es decir, al final la intimidad a partir de una determinada hora tampoco la entendemos como exacto, que sea un servicio añadido o premium. Por tanto, aquello voy a echarlo para atrás. Lo digo para que cuando hablamos de esos servicios premium se nos llena la boca, bueno, y entregan franjas. Al final casi nadie quiere esto, porque como os he dicho en la filmina anterior, un servicio premium de los que están ahí cuesta más que los que están abajo. Y si tú me das el servicio premium sin que yo te lo haya contratado, que es lo que suele ocurrir, pues aquí paz y después gloria. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la señora o el señor que nos ha llamado diciendo que se lo entreguemos por la mañana, al final, desde un centro de atención al cliente de una compañía logística, hace lo imposible para que se entregue de mañana y la compañía logística soporta el extracoste que eso supone, el retailer estará encantado. Se ha entregado cuando quería su clienta, que era de mañana, y sin embargo no ha pagado por un servicio concertado, sino por un 24 horas. No sé si me entendéis, sí. Pero en el fondo es lo que está ocurriendo. Es decir, las compañías logísticas estamos dando servicios premium con precios de servicios estándar. Bueno, esta es una de las modalidades de entrega, la más conocida, de entrega a domicilio, los sistemas de información. Pues bueno, ¿qué consumidor no estar informado hoy? Pues es eso. Tengo que acelerar porque voy un poco lento. Pues todos los servicios de información posibles, vía SMS o vía mail, en donde vamos diciendo en cada uno de los estados por los que pasa el pedido. Como todos entenderéis, demandamos información. La otra modalidad de entrega de delivery en e-commerce que surge del negocio B2B. ¿Por qué es un negocio B2B? Es entregar en un punto de conveniencia. Los puntos de conveniencia en otros sitios se llaman drop point, del inglés es PUDO, el pick up drop off, y son puntos que, como su nombre indica, nos interesa o nos conviene que nos dejen ahí nuestro pedido, pues porque está muy cerca de mi casa, porque abre muy temprano, porque cierra muy tarde, porque abre los sábados, porque abre los domingos. Y es la opción que empieza a coger peso. Y por daros algunos datos, esta opción de entrega en los países del norte de Europa representa el 90%, en Alemania y en Francia el 50%,
60, y en España en este momento representa solo el 20. Os he puesto ahí redes de puntos de conveniencia que existen en España, por si alguno las conocéis, la red de Kiala, Celeritas, Puntopack, Yupic, Correos, por supuesto, tiene una red, Naceshow, Seur y alguna otra. Modalidad de entrega. Estamos convirtiendo el modelo PUS en modelo pool. ¿Por qué? Porque yo llevo el paquete al punto que tú has elegido, que no deja de ser una tienda, un negocio, una papelería, una librería, una agencia de viajes, una floristería, un kiosco de venta de revistas, todo tipo de estos negocios. Y tú, cuando ha llegado el paquete allí, eres avisado por un SMS de que lo tienes allí y eres tú ya el que tiene que ir a por él. Por tanto, el logístico ahí delega ya la responsabilidad final de que se recoja en ti. Los beneficios, pues, indudablemente son tanto para el consumidor como el logístico. Es el consumidor el que elige en qué punto le interesa más que se lo entreguen. La entrega es súper ágil y rapidísima, es muy segura porque se manda un código PIN de 4 dígitos y además tienes que ir con tu DNI para recibirlo. Y además los retailers suelen ofrecer este servicio algo más económico que una entrega en domicilio. Esto es un ejemplo en donde tú, poniendo el código postal en la tienda en la que compres, te presenta geolocalizados todos los puntos cercanos y tú eliges en función de horarios de simpatía o de comodidad en qué punto quieres que se te entregue. Modalidad muy importante, entrega de punto de conveniencia, no pierde trazabilidad ni información respecto de la entrega en domicilio, es decir, el tracking es el mismo, tu pedido está en reparto, tu pedido ya ha sido entregado en el punto, en ese momento se te genera un SMS y un mail avisándote de que ya lo tienes. Si en 48 horas no has pasado por él, se te manda un recordatorio de que lo tienes en el punto, etcétera. Desde el punto de vista de gestión de la información es idéntico a una entrega en domicilio, pero desde el punto de vista logístico es casi 100% éxito. O está el punto de vacaciones o es una entrega B2B, ¿no? Como os comentaba muy al principio. Bien, desde el punto de vista de algún dato, hoy el domicilio en España representa entre el 80 y el 85% y la entrega en punto de conveniencia entre el 15 y el 20%. Con un matiz, fijaros, para utilizar el punto de conveniencia como punto de entrega de la devolución crece hasta un 30%. ¿Por qué? Porque cuando compramos por Internet hemos pagado. Cuando lo recibimos y no lo queremos, tenemos prisa porque nos devuelvan el dinero. Y entonces lo que nos ocurre, y la experiencia real, es que en vez de esperar que vengan a casa en la compañía logística por mi devolución, somos nosotros los que vamos a dejarlo al punto de conveniencia. Y desde allí la compañía logística lo retira y ya lo lleva aguas arriba. Y luego, porque tengáis algo de información y que rompe algunos esquemas en España, el consumidor online hoy en España es urbano. Esto de que por Internet comprarían aquellos que están más alejados de los nichos de comercio, pues todavía no llega. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, 4 provincias hacen el 58% del negocio de e-commerce en España. Bien, muy rápido los drivers de la entrega y que veremos con más extensión en esos ciclos formativos, pues son 3. Es decir, el coste de una entrega, de un delivery, tiene que ver con lo que pesa o con lo que ocupa. El peso volumétrico, para que lo entendáis, es cuánto ocupa. El mayor de los dos es el que se factura. Podemos poner una camisa en una caja de 2×2 y como nos va a llenar media furgoneta, paga como si ocupara 10 paquetes. El otro driver de la entrega es el plazo en el que lo quieres, lo comentábamos hace un momentito, si lo quieres para allá, si lo quieres en 48 horas, y el otro es en dónde lo quieres, es decir, la zona geográfica en la que yo tengo que hacer la entrega. Veremos con detalle en esos ciclos formativos cómo nos afectan cada uno de los 3 drivers, cómo si estamos del lado de los logísticos debemos negociar estos 3 drivers y cómo haríamos desde el otro lado de la mesa si somos una startup o una pyme que está en el mundo físico y quiere pasar al digital. Yo en mi formación voy a trabajar desde los 2 lados para que os podáis enfrentar a esto sin miedo, estéis en el lado de que estéis, ¿no? Y el último pilar, voy a intentar en 5 minutos para dejaros 10 preguntas. Muy rápido, atención al cliente, ¿de qué vamos a hablar? De satisfecho, insatisfecho. Importante, cuando se hacen encuestas oficiales como esta, de la CNMC en España, factores por los que usted compra por primera vez por Internet. Pues mira, costes de envío aparece como la tercera razón, pero es que la quinta es el tiempo de entrega, es decir, 2 aspectos que tienen que ver con la logística. Pero cuando preguntan que por qué repiten, repiten porque la primera experiencia ha sido satisfactoria. Y como os decía al principio de la charla, no hay nadie más interesado en que las cosas salgan bien en una experiencia de compra positiva que un logístico. Os lo digo de verdad. Porque esto es un ciclo que se retroalimenta.
un pedido en donde la experiencia de compra ha sido positiva porque la logística ha ido bien, es un pedido que se repetirá. Si se repite, yo tendré otra vez que preparar en mi área de fulfillment, yo tendré que volver a entregar y mi retailer que me ha dado los servicios estará vendiendo más. Es decir, estamos retroalimentando. A mí me gusta decir que los logísticos tenemos que convencernos de que el cliente no es de la tienda online, el cliente es nuestro. Ese es nuestro cliente. Cierto es que los logísticos, para añadir más dificultades, tenemos dos clientes. Uno es ese y otro es el retailer, pero bueno, es la que nos ha tocado. Pero a efectos de cultura, de organización de la empresa, mi experiencia personal, hay que convencer a los equipos que trabajan. Dejadme poner un ejemplo, que nuestro cliente no es, como ahora puede ser en Rediser, PC Componentes o Inditex. Sí lo son, importantísimos, y si me están oyendo no quiero que se enfaden. Pero los miles de compradores que a diario tienen ellos sí que son mis clientes. Si a ellos les hago un servicio positivo, este otro va a estar contento, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Como os decía, dificultades, lo veremos muy en detalle. Esto es muy curioso en la logística, en logística la atención al cliente, porque tenemos dos clientes. Tenemos que atender, cuando se dice atención al cliente, sí, es que tengo que atender a ese PC Componentes como retailer y al que compra, ¿no? Con las dificultades que eso tiene, con la presión que tienes porque uno empuja hacia arriba, el otro te empuja desde abajo, cómo gestionar eso, la aparición de redes sociales, etcétera. Hablaremos, y es un tema que me gusta también mucho, de cómo dimensionar un centro de atención al cliente, ya seamos desde el lado logístico o desde el lado del retailer. ¿Y cuánta gente deberíamos poner al teléfono? ¿Y cómo lo hacemos? Todo esto veremos casos reales, casos prácticos. Aquí está hecho una mención muy rápida de cómo se hace. Igual que lo haremos en el área de fulfillment, que no lo he comentado. Es decir, nos vamos a enfrentar a que si estoy montando una empresa y empiezo a tener tal número de pedidos, ¿cuánta gente necesitaría yo para esos pedidos? ¿Cuándo debo externalizar el servicio en vez de tenerlo hecho en mi garaje o en mi casa? Todo esto es la visión práctica que sí me gustaría trasladaros, que daremos en esos ciclos formativos más adelante. Más datos veremos. ¿Cuál es el coste en términos de ATC por envío? Que hay que sumarle a un envío. Es decir, cuando decimos que hemos vendido un envío y que un envío lo vendemos a 4 euros, hemos tenido en cuenta el coste de atender al cliente. Casi siempre se nos olvida. Y es un servicio que hay que dar. Y por tanto hay que jugar con él. Y además distinguiendo en la parte izquierda lo que nos cuesta atender al retailer y en la parte derecha lo que nos cuesta atender al consumidor. Ya nos entretendremos con tiempo por qué tiene esa forma los puntos. Hoy vamos mal de tiempo y os lo explicaré, pero es muy curioso, ¿no? La diferencia de comportamiento en el coste de atender a un retailer de atender a un consumidor. Hablaremos del modelo de Noriaki Kano, que yo además he copiado y que también, con su permiso, es un señor que me sigue en LinkedIn y yo le sigo a él, pues he definido, y que es esto que veis aquí tan raro, pero que habla de los 4 cuadrantes en donde los logísticos tenemos que trabajar por llevar a todos al extremo derecho, ¿no? Y por qué están en un sitio y cómo podemos hacer para que se muevan del cuadrante donde está este hombre cabreado de rojo y pasarlo al otro. ¿Qué cosas desde una atención al cliente logística de manera proactiva pueden hacer que nos cambie la percepción de un servicio? Lo veremos con mucho detalle, que lo conozcáis. Y por último, pues eso, me quedo con el punto 5, ¿no? Para que hoy termine con mi mensaje. La atención al cliente para mí, como hecho diferencial, cuando os he dicho que casi todas las compañías tienen 3 de cada 10 entregas no exitosas, está aquí. Casi todas son iguales, casi todas van a entregar 8 de cada 10, 7 de cada 10. La diferencia está cómo gestionan las que no han entregado. Eso es lo que distingue una compañía logística de otra. Cómo somos de proactivos ante los dos insatisfechos que hay porque no han tenido su entrega. Y de esto hablaremos con más detalles sobre cosas que yo sí recomiendo por mi experiencia, que hemos hecho y que han funcionado y que os contaré, que compartiré con vosotros para que eso mejore. Me he ido un poquito, quedan 10 minutos, perfecto, pero encantado de atenderos y de contestaros a cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias, Juan, por la intervención. A mí se me ocurren un montón de preguntas. No sé si alguien de las personas que nos están escuchando quieren preguntar alguna cosa. En Rediser también se trabaja el tema del almacenaje. Estoy montando un e-commerce y justamente tengo pendiente el tema del almacenamiento. Sofía Calle. Sí, Sofía. En Celeritas. Celeritas. No Rediser. Bueno, yo ahora trabajo en Rediser, pero me da igual. Celeritas, uno de sus core, lo cuento, era el fulfillment o la parte que tú me estás preguntando. Sí. Pero como he dicho muy rápidamente, casi todas las compañías logísticas hoy,
por nombraros, NACE, Seguro, MRV, Cronoexpress, si tú vas a decirles que si te hacen servicios de almacenamiento, te van a decir todas que sí. La diferencia está en que te he dicho que no es fácil hacer esto bien, pero todas lo hacen. Y en concreto, por las dos que me preguntas, aunque te hayas equivocado en Rediser, lo hacemos y lo ofrecemos. Tenemos nuestros metros cuadrados dedicados a operaciones logísticas de almacenamiento y preparación de pedidos. Y en mi anterior etapa, también lo digo para mis ex compañeros que les aprecio, como es verdad además, Celeritas tiene disponibles alrededor de 60.000 metros cuadrados para hacer operaciones logísticas de e-commerce. Nos dice aquí, eso va dirigido a tu empresa, estoy planteando montar un e-commerce de productos de repostería. Es muy pequeñito, Rediser me valdría. ¿Quién es? ¿Cuándo? Es Sofía Calle. Sofía Prieto Calle. otra vez, sí. Sofía, no quiero hundirte, pero si ya es difícil hacer la logística B2C de un producto físico, del tema de alimentación no te quiero ni contar. Vamos a ver, te voy a dar mi experiencia. Nosotros tenemos un cliente muy importante que es un supermercado online que se llama Ulabox, pero el transporte del fresco no lo hace con nosotros. Es decir, aquí no podemos perder la cadena de frío. En repostería ni te cuento con las natas. Entonces, o montas un modelo muy local, muy donde tu producto solo lo vendas, te iba a decir, 3 manzanas alrededor de donde lo tengas, tu hub de preparación, que será seguramente tu casa, o es complicadísimo que alguien te pueda dar un servicio sin que llegue la nata por un lado, la parte de la tarta por arriba por otro, que no le hayan puesto un paquete encima y no estamos hoy preparados las organizaciones logísticas para hacer el transporte de alimentación todavía. Las hay que sí lo están, si quisieras contacta conmigo y te puedo dar alguna referencia, pero hoy el precio es impensable para una operación logística de ese tipo. Juan Pablo Otero nos pregunta, estoy previo a lanzar un e-commerce donde agrupo marcas de ropa. El modelo logístico que tenemos planeado, la mercancía no llega a nosotros. El operador logístico recoge la marca que fue comprada y lo lleva directamente al comprador final. ¿Es esto viable? Sí, es un modelo similar a lo que se llama dropshipping, lo veremos es decir, no hay stocks y simplemente con la entrada de un pedido de una determinada marca es tu operador logístico el que acopia ese pedido concreto de la marca origen, que es la que tiene el stock. Es un modelo muy típico, tiene alguna ventaja y algún inconveniente, pero sí es viable. Sí es viable. Estoy montando una página de exportación, un page de exportaciones, pero el B2B lo que sucede es que es en Latinoamérica. ¿Alguna recomendación? Entiendo que es Erika Guzmán. Entiendo que es una exportación, ¿no?, hacia Latinoamérica. Sí. Yo te diría, Erika, que si quieres contactemos porque te daré referencias de diferentes compañías que operan a nivel de Latinoamérica con diferentes contactos y personas para que puedas contactar con ellas y ver cuál de ellas. Opciones hay, indudablemente, todos los días hay exportaciones a Latinoamérica. Sofía nos dice de su negocio de repostería. Muchas gracias por la info. La idea serán ingredientes, no producto terminado. Bueno. Me pondré en contacto contigo a ver si puedo sacar algo en claro. Vale. Mil gracias. Nada, pero es diferente, Sofía. Entonces, estamos hablando no del producto terminado, sino de los componentes que harían. Indudablemente que es viable, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo antes de finalizar, se me ocurren cientos de preguntas, ¿no?, de la problemática que tenemos. Y hablo de problemática, ¿no?, porque yo creo que al final quien está sufriendo yo que diría que casi lo negativo del mundo del e-commerce son los logísticos, ¿verdad? Nosotros, sin duda. Yo creo que es el que está pagando el pato. ¿No crees que de quién es la falta de conciencia? ¿Del retailer o del consumidor? ¿Dónde está el problema? Porque al final el que está en medio, como tú dices, tienes que atender a los dos clientes, los costes, el tiempo es coste, los costes no se los reconocen. Pues mira, yo lo decía hace un rato, me gusta evangelizar sobre esto, es decir, creo que cuando te sientas enfrente de un retailer y le explicas esta problemática, la gente te entiende. Y también me he dado cuenta, y lo veremos en ese ciclo formativo de atención al cliente con casos reales, que al final el consumidor también te entiende. Lo que falta es ponernos de acuerdo en común y para mí, para ponernos de acuerdo llamo a ser muy transparentes en los servicios. Es decir, la página de checkout de las páginas web tiene que dejar claro cuáles son los servicios que uno contrata, porque nuestra responsabilidad es cumplir con lo comprometido. Es decir, yo me he comprometido a un 24 horas y a mí me tienen que exigir que haga eso. Lo que no puede ser es lo que comentaba antes, es decir, que se me exija por un servicio que no es el que me ha comprometido y que, por tanto, esos sobrecostes de hacerlo bien y que lo hacemos bien la inmensa mayoría, os digo una cosa que es muy común en España,
No conozco a ni un solo repartidor que no tenga interés en entregar. Ni uno solo. Ni uno solo. En todos los sectores hay profesionales mejores y peores. Pero en muchos casos los modelos, además de los repartidores, son variables, es decir, cobran en función de lo que entregan. Por tanto, no hay nadie que tenga más interés en entregar que ellos. Pero contestándote, necesitamos seguir evangelizando, seguir enfrentándonos en una mesa con nuestro retailer con el que estamos trabajando y decirle, creo que si tú pusieras esto en tu página web me ayudaría muchísimo, porque estamos teniendo una casuística que al final está haciendo que yo esté soportando unos costes que no me permiten seguir manteniéndote este precio. Es decir, al final es poner las cosas sobre la mesa. ¿Y qué hacemos con el intrusismo que está viendo en el sector? ¿Con la economía colaborativa también? Bueno, yo sí, esto de la colaborativa, siempre pregunto lo mismo, no sé con quién se colabora. Yo estoy dispuesto a que haya nuevos partners, a que entren muchos más actores. Creo que la tecnología en el sector e-commerce va rapidísimo, es decir, lo que en otros sectores 3 meses es largo plazo, aquí es cortísimo plazo. Aparece una entrega de última milla, ya empiezan a llamarse no de última milla, sino de última pulgada, es decir, un montón de empresas, un tipo de Libereo, Globo, colaborativas con autónomos que a tantos euros la entrega. No está mal, pero solo pido una cosa, que las reglas del juego sean las mismas para todos. Es decir, es lógico. Si las reglas del juego son las mismas, pues al final, como yo siempre digo, es el consumidor el que va a decidir quién quiere. Y eso es la libertad, ¿no? Pero claro, si para ayudarle a decidir tiene una cierta ventaja legal con alguno de los partners, pues no estamos compitiendo de la misma forma. Una última pregunta que nos aparece. Estoy iniciando en e-commerce y me gustaría saber dónde consigo buena información de modelos logísticos o modelos de logística. Nos lo pregunta Jessica Catherine García de Romero. No sé bien desde dónde, pero... No sé a qué te refieres con modelos de logística. Yo, Jessica, lo que hago es ofrecerte mi contacto para que hablemos si quieres o vía mail. No he facilitado. Lo hacéis o a través de la escuela, ya no le pasamos nosotros la relación, ¿vale? Y todas estas dudas no de más detalle problema. que requieran que contactemos y yo os pregunte a qué te refieres, las haré encantado, no tengo ningún inconveniente y contar que os voy a dar respuesta a todos. Yo, para terminar, dar las gracias a Juan por haber dedicado este tiempo. Como él ha venido diciendo a lo largo de toda la intervención, ¿vale? Lanzamos a partir del mes de septiembre un ciclo formativo sobre logística en el e-commerce, que se compone de 3 módulos, un módulo dedicado a lo que es la logística en sí, otro lo que es la distribución y otro lo que es la atención al cliente, aspectos o pilares en los que hemos estado hablando. Serán seminarios de 8 horas, se desarrollarán aquí en España, en Madrid, Valencia, Bilbao y Sevilla, y estamos también viendo la opción, casi con toda seguridad, que desarrollemos el mismo ciclo en Bogotá, en Colombia. Bueno, para cualquier información que necesitéis, pues bien a través de los datos que aparecen en la pantalla o bien directamente conectándoos en la página web. Juan también ha dejado por ahí sus datos, su LinkedIn y tal. Y bueno, no tengo inconveniente en dejar una cuenta de correo o a través de la escuela. Estamos a vuestra disposición y lo dicho, muchísimas gracias y espero veros pronto a todos. Muchas gracias.